se les pide, ejemplo, el recurso de revocatoria, defíname qué es y elabore el procedimiento. Van a tener que hacer las dos cosas. Entonces, ¿alguien tiene una duda antes de empezar? ¿Nadie? Bueno, ya que no hay duda, solo estoy admitiendo a sus últimos compañeros que ahí siguen solicitando ingreso. Me extraña que nadie pregunte del examen. Eso quiere decir que les fue muy bien. Espero que así haya sido. A ver. Marlene Odalis. Buenas tardes, licenciada. Perdón, licenciada. Fíjese que yo tuve, al parecer, un inconveniente al subir el examen. Yo lo subí a tiempo, solo que yo le envié los screenshots a la auxiliar de prueba, ¿verdad? De cómo me apareció a mí el archivo al momento de que lo subí. Entonces, yo quería saber si mi examen al final sí apareció o no, porque sí me preocupa mucho eso. Si usted lo subió dentro del apartado de Classroom, aparece. Yo no les dejé la opción porque Classroom tiene una opción, que después del horario ya no se admitan más documentos. O sea, si yo le hubiera activado esa opción a las 3:15 minutos con 0,1 segundos, a ustedes ya no les hubiera dejado subir ningún examen, ninguno, porque ya está fuera del horario. Pero yo no activé esa opción. Si usted lo subió con retraso, pues a mí me va a salir a qué hora en sí lo subió, y ahí yo lo pondré en evaluación si lo califico o no, o se le baja puntos. Cualquiera de las dos posibilidades, ¿verdad? Pero si quiere, quédese al final de la clase y hablamos de eso. Gracias, licenciada. ¿Nadie más? Muy bien. En vista que nadie pregunta, pero ya empecé a calificar sus exámenes. La verdad, el examen lo hice con un objetivo. El objetivo era que las personas que sacaron una nota menor a 15 puntos pudieran recuperarse. Es decir, que la persona que me sacó 5 puntos estaba bien sacar una muy buena nota ahorita en el segundo parcial. De los que he calificado, que inicié con un grupo de señoritas, ese grupo pues estaba bastante bien, la verdad, he de reconocerles. Antes de eso, solo ya que mencioné lo de los exámenes, necesito saber si está presente la señorita. Ahorita le doy el nombre y me levanta la mano si está presente. Y te quedé moderado. Aquí está. Disculpen. Y imprimo sus exámenes, para que no me cueste tanto. La señorita Eneida Secundia Carrillo Cuy, ¿está presente? Está bien europea ella. Con el primero lo dudé, pero con el segundo lo confirmé. Eneida, por favor, quedarse al final de la clase. Tengo que preguntarle un par de cositas. Entonces, Salomé, tienes tu micrófono abierto. Gracias, Salomé. Entonces, nada más. Por el momento, como les digo, los exámenes están bastante bien. Solo tengo la nota más baja, creo que es de 10 puntos de los exámenes que yo he calificado, ¿no? Espero que esa persona de 10 puntos pues me haya sacado un 25 para que no le afecte ahorita para su examen de segunda recuperación y llegue a mínima, ¿verdad? Como les dije, no dejó trabajos extras, si se quedaron y lo siento mucho, pero realmente el examen estaba para que ustedes sacaran los 36 puntos. Inclusive hay un compañero que va a sacar 35. Falló en una pregunta y no va a sacar más punteo porque no me redactó o no me realizó la parte de redacción. Si lo hubiera hecho, pues hubiera tenido más puntos. ¿Eso qué quiere decir? Que
sí hay compañeros que aprovecharon la oportunidad y realmente son varios. Tengo notas de 32, 34, 37, si no estoy mal, entonces hay buenas notas. Nadie me ha llegado todavía, según los exámenes que he visto, al 40. Espero que la chica que me sacó 30 saque 40 para que ella tenga sus 70. Entonces, vamos a iniciar la clase el día de hoy. Pues, a bien, como ya lo había mencionado, para los que no se habían incorporado todavía, vamos a ver ya el tema de los recursos. Muy bien. Entonces serían los recursos o medios de impugnación en el juicio ordinario laboral. Recursos o medios de impugnación en el juicio ordinario laboral. ¿Pero qué es un recurso o qué es una impugnación? Es el acto procesal por medio del cual las partes recurren ante el órgano jurisdiccional de inferior o superior categoría. Con el objeto de corregir, modificar o revocar. Corregir, modificar o revocar una resolución. En virtud que la misma ha sido desfavorable para sus intereses. Nuevamente, es el acto procesal por medio del cual las partes recurren ante el órgano jurisdiccional de inferior o superior categoría, con el objetivo de corregir, modificar o revocar una resolución, en virtud que la misma ha sido desfavorable para sus intereses. ¿Esto qué quiere decir? Usted va a utilizar los recursos o medios de impugnación cuando a sus intereses no le convenga. ¿Qué quiere decir? Usted, si la sentencia le fue favorable, usted no va a interponer un recurso de apelación. Si la sentencia para usted fue favorable. Quien posiblemente vaya a plantear este recurso es a quien en sentencia le fue desfavorable. Entonces, vamos a ver el primer recurso. El recurso de revocatoria. Recurso de revocatoria. Se interpone contra las resoluciones que no sean definitivas, cuando se ha cometido errores en las mismas. Se interpone y se resuelve. Se interpone y lo resuelve el mismo juez o tribunal que las dictó. Nuevamente, se interpone cuando las resoluciones que no sean definitivas, cuando se ha cometido errores en las mismas, se interpone y lo resuelve el mismo juez o tribunal que las dictó. ¿Esto qué quiere decir? Que no lo vamos a elevar, se va a quedar en la misma categoría. Por eso la definición de o medios de impugnación determinaba que es inferior categoría o superior categoría. Necesito que coloquen en su cuaderno o en una hoja y luego lo pasan en limpio, 2 cuadros
de manera horizontal. Este va a ser el procedimiento. Me hubiese gustado que fuese en el pizarrón, pero no se puede. Entonces necesito 2 cuadros. En el primer cuadro, se interpone en el momento de la resolución. Si fuere dictada en audiencia o dentro. ¿Podría repetir, licenciada? Disculpe. Se interpone en el momento de la resolución, si fuere dictada en audiencia. O dentro de 24 horas, si fuere notificada fuera de la audiencia, ante el mismo juez de trabajo que la dictó. Fundamento legal, artículo 365 del Código de Trabajo. En el segundo cuadrito. Perdón, licenciada, ¿podría repetirme que ve? Donde dice si fuere notificado. Fuera de la audiencia. Ante el mismo juez de trabajo que la dictó. Y ahí le ponen un pequeño fundamento legal, artículo 365 del Código de Trabajo. Resolución. Resolución. Se resuelve dentro de 24 horas siguientes a la interposición. Por el mismo juez de trabajo que dictó la resolución impugnada. Por el mismo juez de trabajo que dictó la resolución impugnada. Fundamento legal, artículo 599 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Por qué el 599 y no el 365? Leamos el 365 de su Código de Trabajo. Dice: contra las resoluciones que no sean definitivas, procederá el recurso de revocatoria. Este deberá de interponerse en el momento. Esa parte de en el momento, o prácticamente la palabra momento, es un plazo. Entonces, márquelo con color de plazo. De la resolución, si la misma hubiera sido dictada durante la audiencia o diligencia y dentro de 24 horas de notificada la resolución, cuando ésta hubiera sido dictada por el tribunal sin la presencia de las partes. ¿Quién tiene ahí a la mano su Código Procesal Civil y Mercantil? Que me haga favor de leer el artículo 599 de ese mismo código. ¿Eneida? 599 dijo, ¿verdad? Sí. Artículo 599, resolución. El juez o tribunal ante quien se interponga el recurso de revocatoria deberá resolverlo sin más trámite dentro de las 24 horas siguientes. Muy bien. El Código de Trabajo no nos establece el plazo en el cual el juez deba de resolver el recurso de revocatoria, por lo cual, de manera supletoria, utiliza el plazo otorgado por el Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, quedaría de la manera: se interpone dentro de 24 horas y se resuelve dentro de 24 horas. No hay audiencia. El juez es de su conocimiento, se interpone dentro de las 24 horas y se resuelve dentro de 24 horas. No hay necesidad de una audiencia.
¿Alguien tiene una duda? Recuerden que son dos cuadros, el cuadro de interposición y el segundo cuadro de resolución. Entre uno y otro, pues ustedes le hacen una flechita, ¿verdad? Dirigida a la resolución. Entonces, si les pido en el examen, desarrolle el procedimiento del recurso de revocatoria, estos dos cuadros son los que ustedes tienen que realizar con sus respectivos fundamentos, ¿verdad? Siguiente. Si alguien se quedó atrás, me avisa. Nulidad. Nulidad. Se interpone contra los actos y procedimientos. Se interpone contra los actos y procedimientos que infrinja la ley y que no proceda el recurso de apelación. Discúlpenme un momento. Disculpe. Que infrinja la ley y que no procede el recurso de apelación. Se interpone y lo resuelve el mismo juez o tribunal que la dictó. Perdón, Lic, de recurso de apelación. Se interpone y lo resuelve el mismo juez o tribunal que la dictó. Fundamento legal, el artículo 365, segundo párrafo. Entonces, ahí sí necesito que le coloquen como epígrafe en el segundo párrafo recurso de nulidad o nulidad. El artículo 365 establece, para interponerse... Disculpe, ¿será que podría volver a repetir de donde dice se interpone y lo resuelve él mismo? Tribunal que lo dictó. Eso era lo que le hacía falta, compañera. Entonces, el artículo 365, para interponerse el recurso de nulidad contra los actos y procedimientos en que se infrinja la ley, cuando no sea procedente el recurso de apelación, el recurso de nulidad se interpondrá dentro de tercero día de conocida la infracción. De tercero día de conocido la infracción. En el tercer párrafo, da la continuación. El recurso de nulidad se interpondrá ante el tribunal que haya infringido el procedimiento. El tribunal dará trámite inmediatamente, mandando oír por 24 horas a la parte y con su contestación o sin ella resolverá dentro de 24 horas. En este procedimiento, ahora pongan como subtítulo procedimiento. Necesito que haga 3 cuadros, ya no 2, 3 cuadros. Primer cuadro, interposición. Se interpone dentro de 3 días de notificada la resolución.
ante el mismo juez de trabajo que la dictó. Licenciada, buenas tardes, ¿será que puede repetir? Se interpone dentro de 3 días de notificada la resolución ante el mismo juez de trabajo que la dictó. Fundamento legal, artículo 365, segundo párrafo. En su segundo cuadro, recordemos que va de forma horizontal, audiencia. A la otra parte dentro de las 24 horas siguientes a su interposición. A la otra parte dentro de las 24 horas siguientes a su interposición. Artículo 365, tercer párrafo. Y el tercer cuadro, resolución. Dentro de 24 horas siguientes a la audiencia, con o sin contestación. El juez de trabajo que dictó la resolución resolverá. Fundamento legal 365, tercer párrafo. Licenciada, ¿Se ¿se puede repetir después de la audiencia? Ir un poco más despacio, es que nos quedamos atrás. Resolución, el tercer cuadro, resolución. Dentro de las 24 horas siguientes a la audiencia, con o sin contestación, por el mismo juez de trabajo que dictó la resolución. Entonces acá tenemos 3 cuadros. La interposición, la audiencia y la resolución. Plazo para interponer, 3 días de haber sido notificado. Plazo para la audiencia, 24 horas. Plazo para resolver, 24 horas. Si lo ponemos en números, sería 3 por 24 por 24. Recuerden que esta nulidad procede ¿por qué asunto? Procede por 2. A ver, Yasmin, ¿cuándo procede el recurso de nulidad? Buenas tardes, licenciada, ¿me escucha? Sí, escuchamos. Cuando no procede el recurso de apelación. No. En la definición encontramos la respuesta, disculpen. ¿Cuándo procede el recurso de nulidad? Cuando infrinja la ley. La ley y los procedimientos. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cuál es el plazo mínimo que debe de mediar entre la notificación y la audiencia de juicio ordinario laboral? A ver, Brian Daniel. Según, ¿sí? ¿Cuál es el plazo mínimo que debe de mediar entre la notificación y la audiencia de juicio ordinario laboral? 3 días. Fundamento legal. El artículo 365. ¿Seguro? Sí. ¿Alguien más? ¿Compañeros? ¿Emily? 337. ¿Por qué 337 y no el 365? Porque usted preguntó cuál es el plazo que debe mediar entre la notificación y la audiencia. Muy bien, lea el artículo 335 del Código de Trabajo.
335. ¿O cuál fue el que me dijo? 337. 337. Dice, entre la situación y la audiencia deben mediar por lo menos 3 días, término que será ampliado en razón de la distancia. Muchas gracias, Emily, y tienes razón, es el artículo 337 del Código de Trabajo que establece el plazo que debe mediar como mínimo, dentro de la notificación y la audiencia. Tengamos mucho cuidado con el tema de los plazos. Puede ser que sea el mismo plazo, puede ser, pero si les pido fundamento y me colocan el artículo, ejemplo, compañero, ese ejemplo, el artículo 365, su respuesta está mala, porque ahí usted me está fundamentando otro plazo de otro asunto, de otra figura. Ejemplo, entonces, en el ejemplo es el siguiente. A usted la notificaron el día de hoy, pero la ley nos establece que como mínimo debe de mediar 3 días. Pero la audiencia ya se la fijaron para el día de mañana. ¿Median o no median esos 3 días? A ver. Eunice Flores. ¿Median o no median los 3 días? No. Entonces, si usted fuera la abogada de la parte demandada, ¿qué haría? No lo sé. Recurso de nulidad, compañera. ¿Por qué? Porque el juez está infringiendo la ley, está infringiendo los procedimientos. Entonces procede el recurso de nulidad. Según el artículo 365, a partir de la notificación, usted tiene 3 días para interponer el recurso de nulidad. Hace ver que se le fue notificado y no le dieron el plazo mínimo de ley para poder prepararse. Y nos vamos con, digamos, la audiencia dentro de 24 horas y se resuelve dentro de 24 horas. ¿Ante quién lo va a interponer Eunice? Ante el mismo juez o tribunal que dictó la resolución. En este caso, el juzgado para la admisión de demandas. ¿Esa fue su pregunta? Sí. Okay. Cuando decimos tribunal, normalmente ya nos referimos a la segunda instancia, pero en este caso, en el tema de la notificación para la audiencia o la primera audiencia de juicio ordinario laboral, pues fue el juez de trabajo y previsión social, que puede ser el juez primero, segundo, tercero o cuarto, inclusive. Entonces, ¿contra quién? Contra el juez primero de trabajo y previsión social, porque no respetó el lapso mínimo establecido por la ley. Muy bien. El segundo, o el tercero, aquí quiero que tengan cuidado. Este es el recurso de apelación de la nulidad. Recurso de apelación de la nulidad. Se interpone contra la resolución, que resuelve el recurso de nulidad cuando fue dictada en primera instancia. Ante el mismo juez que dictó la resolución, y este debe elevarlo a la sala de trabajo y previsión social para que conozca y resuelva.
Elevarlo, disculpe, licenciado. A la sala de trabajo y previsión social para que lo conozca y resuelva. Para que lo conozca y resuelva. Fundamento legal, artículo 365, quinto párrafo. Acá, 2 cuadros, nada más. Procedimiento, primer cuadro, interposición. Se interpone dentro de 24 horas. Se interpone dentro de 24 horas de notificada la resolución. Que declaró sin lugar. Que declaró sin lugar el recurso de nulidad dictado en primera instancia. Ante el mismo juez de trabajo, y este debe elevarlo a la sala. Para que conozca y resuelva. Fundamento legal, artículo 365, quinto párrafo. Segundo cuadro, resolución. Dentro de los 3 días siguientes, a su interposición por la Sala de Trabajo y Previsión Social. Artículo 365, quinto párrafo. El quinto párrafo nos establece lo siguiente. Contra la resolución que resuelve el recurso, ¿qué recurso? El de nulidad. Cuando fuere dictada en primera instancia, cabe recurso de apelación, que deberá interponerse dentro de 24 horas a su notificación y ser resuelto dentro de 3 días siguientes de la recepción de los autos en la sala respectiva, sin audiencia de las partes. Entonces, para que usted pueda interponer el recurso de apelación contra la resolución que denegó el trámite del recurso de nulidad, tuvo que haberlo dictado en primera instancia. ¿Esto qué quiere decir? Que el recurso de apelación, si hubiese sido la violación de un procedimiento por la sala, no cabría recurso de nulidad porque no habría dónde elevarlo. Ahí ustedes, ¿qué harían? ¿Qué interpondrían? A ver, compañeros, vamos a preguntarle a Diego Vladimir. Buenas tardes. Sí. Díganos, ¿qué haría? No le escuchamos nada, compañero. No. ¿No?
Alguien que ayude a su compañero, que lo apoye en la respuesta. Es el recurso de apelación, licenciada. Pero si lo dictó la segunda instancia, cabría también el recurso de apelación. Ah, en segunda instancia. Sí, por eso estábamos hablando. ¿Qué pasa? Porque según el recurso de apelación contra la resolución que deniega el recurso de nulidad, en primera instancia procede lo que es la apelación, que el mismo juez que conoció debe de elevarlo a segunda instancia, en este caso al juez de trabajo y previsión social. Pero, ¿qué pasa si fue la sala, es decir, en segunda instancia donde se infringió la ley o el procedimiento? ¿Cabe ahí ese recurso de apelación? ¿O qué recurso cabe? Si no estoy mal. ¿Cómo, Fátima? Interponen un amparo. Recuerdo que lo explicó en la clase pasada de Ligda, pero no me pregunté el fundamento legal. Le juro por Dios que no me acuerdo. Solo sé que dijo que se interpone el amparo No sé, porque la Fátima, casación no cabe en penal. respuesta no me convence del todo, sin fundamento legal en especial. No me pide el fundamento legal, Ligda, le juro que no me acuerdo. Solo recuerdo que me explicó que en materia laboral no cabe la casación, que eso es en materia penal, pero sí se puede interponer. Hablando de eso, Fátima, gracias que me recordó. Ay, yo a ustedes les había dejado un trabajo de investigación. Tenían que investigar por qué en materia laboral no existe casación. Les voy a crear, este trabajo ya viene de hace como un mes que se los dejé. Entonces les voy a dejar la tarea de una vez en Classroom para que suban su tarea hasta finalizar la clase, porque eso ya lo tendrían solo para subirlo. Entonces, denme unos minutos y hago la tarea. Listo, ya fue creada la tarea en Classroom. Súbanla de una vez antes de que se los olvide. Entonces, sí, Fátima, tienes razón. Cabe lo que es el recurso o mejor dicho, en este caso sería la acción constitucional de amparo. ¿Por qué? Porque no existe casación o no procede en materia laboral casación. Entonces, ¿qué procede? Amparo. Porque la misma sala no puede ser juez y parte o no puede calificarse a sí mismo un posible error que la sala hubiese cometido. Pero ahí estaríamos. En el tema de los esquemas o los procedimientos, sí me tienen que hacer la aclaración si es el primer, segundo, tercero, cuarto párrafo. No me pueden colocar únicamente artículo 365, porque como pueden ver, el artículo 365 tiene varios procedimientos y varios plazos. Si me lo colocan solo así y viene en su examen, lo tienen mal. Entonces, sigamos. Ahora viene la apelación. El tema de la apelación se las voy a dejar para como último. ¿Por qué? Porque en el juicio, o por lo menos en materia laboral, existen dos tipos de apelaciones en segunda instancia. Una genérica y una especial. Entonces, eso sí necesito que quede bien claro. Lo vamos a dejar como último tema. El siguiente entonces sería el ocurso. Ocurso, como concurso, pero se escucha así, pero no, es ocurso. Se interpone
se interpone cuando se deniega cuando se deniega el trámite de apelación o se deniega el trámite del recurso de apelación. Por parte del juez de primera instancia del trabajo. Se interpone y lo resuelve la Sala de Trabajo y Previsión Social. ¿Qué quiere decir? Ejemplo, ustedes interpusieron la nulidad. En la nulidad, el juez de primera instancia les dijo no procede su recurso de nulidad. Interponen el recurso de apelación contra la nulidad. Nuevamente, el juez no les dio trámite. ¿Qué toca? El ocurso por la denegatoria de la apelación, igual cuando fuese en segunda instancia. No le admiten para su trámite el recurso de apelación, procede el ocurso. Una lectura rápida ahí en su código. Manejo de ley. Encuentren el fundamento legal del ocurso. ¿Quién ya lo encontró? Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes, doña Yesenia o Yeseni. Sí, disculpe la tarea que acaba de mencionar, no recuerdo qué fue lo que dijo, disculpe. Esa era una tarea que a mí se me había olvidado que tenía que crearles la tarea, pero esa era una tarea desde hace un mes ya, donde ustedes tenían que investigar por qué en materia laboral no procede el tema de la casación. Ahorita que a mí se me había olvidado, pero su compañera, pues, cuando dio su respuesta, me recordó y por eso les creé la tarea solo para que lo subieran, porque es una tarea que ustedes ya tenían ahí. Ok, gracias. Muy bien. Esa tienen tiempo límite ahorita a las 5:15, 5:30, 15 minutos más. ¿Alguien ya lo encontró? ¿No? Si lo buscan en el código de trabajo, estamos en el tema de los recursos. Entonces no tienen que ir a otro apartado, sino al tema del capítulo. Antes de continuar, Salomé ya me hizo el favor de mandarles lo que es su asistencia. Por favor, llenarla. Licenciada, el artículo está en el Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Quién me está hablando? Soy Marlene. Pero también está en el Código de Trabajo. En el Código Procesal Civil y Mercantil, en el 611, pero dice ocurso de hecho. Pero tiene razón.
disculpe, tienes razón, es en el Código Procesal Civil y Mercantil. Ustedes no tenían que irse, digamos, si yo les pido el tema o estamos viendo el tema de los recursos, estamos en el capítulo 9. El capítulo 10 ya habla de la segunda instancia. Si nos vamos ya más adelante, ya tenemos el título 12, que ya habla de el procedimiento de la resolución en conflictos colectivos de carácter económico-social. Entonces, si ustedes no encuentran un fundamento legal en su código de trabajo, por analogía tenemos o de manera supletoria tenemos que agarrar la ley procesal civil, que en este caso sería el Código Procesal Civil y Mercantil. El mismo Código de Trabajo nos da la pauta para poder recurrir a esta normativa vigente. Pero sí, ahí encontramos el tema del ocurso, el tema que dio lectura a la compañera, que es al finalizar del artículo 365, dice que no procede el recurso de apelación en el juicio cuya cuantía no exceda de 100 quetzales. Actualmente no existe un asunto cuyo valor sea de 100 quetzales. En ese caso, no, inclusive estaría en un juzgado de paz. ¿Por qué en un juzgado de paz, compañeros? ¿Por la cuantía, licenciada? Son de menor cuantía. ¿Fundamento legal? Fundamento legal del tema de la cuantía de los juzgados de paz. A ver. Aquí en pantalla tengo a dos Jennifer. Vamos a ver, vamos a elegir a una. Jennifer Andrea, fundamento legal de la cuantía de los juzgados de paz. Jennifer Andrea. Bueno, voy a llamarla. Fundamento legal de juzgados de paz. Entonces, ¿no, Jennifer? ¿Se recuerdan que este tema lo vimos en el esquema organizacional de los juzgados de trabajo y previsión social? Es decir, donde teníamos las salas, teníamos los juzgados, el juzgado de admisión de demanda, el tribunal de conciliación, el tribunal de arbitraje y mencionamos los juzgados de paz. Sería el artículo 291. Léalo, por favor, Stephanie. Los juzgados de paz conocen de todos aquellos conflictos de trabajo cuya cuantía no exceda de 3,000 quetzales. Muy bien. Inclusive, muy bien, Stephanie, inclusive si el valor es de, ahí nos dice de 3,000 quetzales. Como le digo, actualmente, recordemos que nuestro código de trabajo ya tiene bastante tiempo, pues en su momento el monto de mínimo de 100 quetzales podría también haber sido un monto considerable, pero actualmente no existe un proceso laboral que verse sobre una cantidad de 100 quetzales o una cantidad menor a 100 quetzales. Sigamos. Entonces, el procedimiento de los cursos. Hagamos nuestros, en este caso, 3 cuadros.
Interposición, primer cuadro. Se interpone dentro de 3 días. Se interpone dentro de 3 días de denegado el recurso de apelación ante la Sala de Trabajo y Previsión Social. Artículo 611 del Código Procesal Civil y Mercantil. El segundo cuadro. No le escuché, Stephanie. Después de que dijo el recurso de apelación de la sala. Ante la Sala de Trabajo, artículo 611 del Código Procesal Civil y Mercantil. Gracias. El segundo cuadro. Este no va a tener el título de audiencia. Este es el título informe. El juez de primera instancia de trabajo debe informar a la sala. El juez de trabajo debe de informar a la sala de trabajo los motivos de la denegatoria en un plazo de 24 horas. Fundamento legal 612 del Código Procesal Civil y Mercantil. Tercer cuadro. Resolución. Perdón, licenciada, ¿podría repetir el fundamento legal? 612 del Código Procesal Civil y Mercantil. Gracias. Muy bien, Giovanni, no tenga pena. Y el tercer cuadro, que es el de resolución. Dentro de 24 horas, siguientes al informe por la Sala de Trabajo y Previsión Social. En este caso tenemos el procedimiento de 3 por 24 por 24. Lo interponemos en 3 días. El informe se rinde dentro de 24 horas y se resuelve en 24 horas. No lo vayan a confundir con el procedimiento del recurso de nulidad, en especial con el tema de los fundamentos legales. ¿Alguien tiene duda hasta el momento? Disculpe, licenciada. ¿Sería el plazo de el fundamento legal de la resolución? 612 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ok, gracias. Muy bien. El siguiente es la aclaración. Aclaración. Se interpone si los términos de la sentencia o auto, que le ponga fin al juicio son oscuros, ambiguos o contradictorios.
¿Podría repetir, disculpe? Se interpone si los términos de la sentencia o auto que le ponga fin al juicio son oscuros, ambiguos o contradictorios. Se interpone y las resuelve el mismo juez o tribunal que las dictó. Se interpone y las resuelve el mismo juez o tribunal que las dictó. Muy bien. Vamos a ver el procedimiento. El procedimiento tenemos parte en el Código de Trabajo y la otra parte en el Código Procesal Civil y Mercantil. Porque si le damos lectura al sexto párrafo, literal A, establece que de la aclaración y ampliación que deben interponerse dentro de 24 horas de notificado el fallo, pero de ahí no nos da otro plazo a partir de o adicional a las 24 horas. Entonces hagamos nuestros 3 cuadritos, por favor. El primero, interposición. Se interpone dentro de las 24 horas de notificada la sentencia o auto. Se interpone dentro de las 24 horas de notificada la sentencia o auto ante el juez de trabajo que las dictó. Fundamento legal, artículo 365, sexto párrafo, literal A. Disculpe, ¿podría volver a repetir, por favor? Se interpone dentro de las 24 horas de notificada la sentencia o auto ante el juez de trabajo que las dictó. Fundamento legal, artículo 365, sexto párrafo, literal A. Segundo cuadro, audiencia. A la otra parte por 2 días posteriores a la interposición. A la otra parte por 2 días a la interposición. Artículo 597 del Código Procesal Civil y Mercantil. Resolución, el tercer cuadrito. Dentro de 3 días posteriores a la audiencia por el mismo juez de trabajo y previsión social que dictó la resolución. Fundamento legal, artículo 142 de la ley del organismo judicial. Y el siguiente recurso es la ampliación. Acá solo les voy a dar... Disculpe, ¿cuál es el fundamento? El último que dijo. 142. 142. Gracias. Muy bien. El siguiente es la ampliación. Se interpone si el auto o la sentencia omitió puntos sometidos a juicio. Se interpone y las resuelve el mismo juez o tribunal que las dictó. Se interpone y las resuelve el mismo juez o tribunal que las dictó. El procedimiento es el mismo
que el de la aclaración, con los mismos fundamentos. Entonces vuelvan a copiar su cuadrito. Para los compañeros, terminamos el día de hoy. En la siguiente clase vamos a ver el tema de la apelación, tanto la genérica como la especial. Me quedo con la compañera que tenía duda de su examen, si se subió o no. Y me quedo con la compañera, disculpe, se me olvidó el nombre, que le pedí de favor para ver si estaba en clase, la compañera Eneida. Aquí estoy, licenciada. Entonces, muy bien. Entonces, los demás se pueden retirar ya. Licenciada, ¿me podría permitir quedarme con ustedes? Es que tuve problema con mi examen. Los que tuvieron problemas con su examen, quédense.